Bienvenido, enseñanza bíblica del viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que estamos juntos. Ayúdanos a explorar tu palabra, Padre nuestro. Que este puede ser el mensaje que tú quieres que toque los corazones de cada persona que está escuchando, para traerte la gloria y el honor. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Ahora, la semana pasada exploramos sobre ser manso o humilde. Y decimos que la mansedumbre indica una actitud humilde o amable. Y es una cualidad o actitud del corazón en la que una persona está dispuesta a someterse a la voluntad y deseo de otra persona. Y en el caso de los cristianos, a la voluntad de Dios. Y que ser humilde es no ser orgulloso, ni altivo, ni arrogante. Y hablamos de cómo mucha gente piensa que ser manso o humilde es ser débil. Y que alguien que es manso o humilde es un cobarde. Y escuché esto que yo creo puede explicarlo un poco mejor, lo que es que ser humilde. Y dice, la humildad no es pensar menos en uno mismo, es pensar menos en ti mismo. No debes de pensar más en ti mismo para entonces sentir orgulloso. Debes pensar menos en ti mismo y pensar más en Dios y someterse a Él y pensar más en ayudar a otras personas. Ahora vamos a explorar algunos ejemplos de personas humildes o mansas que pensaban más en Dios y en los demás que en ellos mismos. Y el primer ejemplo va a ser Moisés. Vamos a leer Números 12:3, que dice, Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Y otra versión dice, Moisés era un hombre muy manso, más manso que en todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Moisés, un hombre humilde y manso. ¿Y qué hizo? Obedeció lo que Dios le ordenó que hiciera. Moisés se enfrentó al faraón, el hombre más poderoso durante ese tiempo. Moisés se enfrentó al faraón, quien fácilmente podía matarlo. El faraón tenía poder, pero Dios, que es más poderoso, estaba con Moisés. Moisés se sometió a la voluntad de Dios y Moisés fue exaltado y pudo vencer a Faraón y ayudar a llevar a los esclavos judíos a la libertad. Moisés pensó más en Dios y en los demás que en sí mismo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Jesús. Vamos a leer Mateo 11, 28 a 29, que Jesús hablando. Vengan a mí todos ustedes, los acusados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Llevan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aquí Jesús está diciendo que Él es humilde y manso. Y también vamos a ver que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y eso no es algo que haría una persona orgulloso.
Y en la época de Jesús, el lavamiento de pies se consideraba una tarea humilde e inferior. Pero Jesús, que era el maestro o el rabino de sus discípulos, se humilló para lavar los pies de ellos. Y vamos a leer esto en Juan capítulo 13, versículo 5 y también 12 a 15. Que dice que Jesús comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Versículo 12. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso en manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies de los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que no debían ser orgullosos, sino humildes y someterse al ejemplo de Jesús y ayudar a los demás y a unos de los otros. Y ahora vamos a comparar esos versículos con estos versículos ahora. Vamos a leer Mateo 21, 12 a 13, que dice, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó a las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Y también vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 14 a 16. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, sacan esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Jesús, manso y humilde, Dios el Hijo, que se sometió a la voluntad de Dios el Padre. Jesús tomó un látigo, volcó las mesas, expulsó a los que vendían y cambiaban dinero, los que se aprovechaban a la gente que venía a sacrificar, y los expulsó del templo. Él solo se enfrentó a la multitud que estaba allí. Esos no fueron las acciones de un cobarde o alguien que era débil. ¿Y por qué Jesús estaba enojado con los que cambiaban dinero o los que compraban y vendían en el templo? Esto fue durante el tiempo de la Pascua, y la costumbre judía era llevar sacrificios de palomas, ovejas o bueyes al templo para expiar los pecados del pueblo. El problema era que estaban aprovechando de la gente y les cobraba precios más altos por el cambio de moneda extranjera
y por la compra de los animales que se necesitaban para el sacrificio en el patio exterior del templo. En el área del templo se estaba llevando a cabo el problema de los negocios corruptos. Jesús mostró una ira justa y corrigió un mal que estaba cometiendo. Ahora vamos a ver uno de los ejemplos en los tiempos modernos. El soldado Desmond Doss. ¿Sabes quién es él? Él nació en 1919 y murió en 2006. Era un cristiano devoto. Durante la Segunda Guerra Mundial, indicó que debía su fe que no podía matar a nadie, pero quería servir a su país. Por lo tanto, aunque no necesitaba alistarse, se alistó para convertirse en médico de combate para ayudar a los heridos. Durante el entrenamiento básico, él se negó a portar un arma de fuego y aprender a despegar una pistola o un rifle. Sus compañeros soldados y sus oficiales al mando lo llamaban un cobarde. Desmond Doss les dijo: mientras todos los demás se quitan la vida, yo voy a salvar. De hecho, sus compañeros soldados no querían entrar en combate con él, porque sentían que él no podía defenderse si era necesario. Lo golpearon y intimidaron para intentar que renunciara y se fuera. Pero no lo hizo y se negó a acusar a sus compañeros de las palizas que recibió. Sí entró en combate para ayudar a los heridos sin tener ningún arma para defenderse. De modo se le consideraba un hombre manso, humilde, cobarde. Sin embargo, el 4 de mayo de 1945, durante la batalla de Okinawa, él y sus compañeros tuvieron que escalar una cresta para llegar al campo de batalla. Durante esa batalla, se le atribuye haber salvado a unos 75 soldados heridos, incluidos algunos soldados japoneses heridos, bajándolos por la cresta. Durante ese tiempo de 12 horas, él siguió diciendo y repitiendo: Señor, por favor, ayúdame a conseguir uno más. Él recibió la medalla de honor y nunca disparó a un solo tiro. Su historia se convirtió en la inspiración para la película Hacksaw Ridge, una increíble historia real que puede inspirarnos a aferrarnos a nuestras convicciones y mostrar coraje. Estos son ejemplos de personas que fueron llamados mansas y humildes y mostraron fortaleza. Eran humildes y sometieron a la voluntad de Dios. Que todos estemos dispuestos a seguir estos ejemplos. Padre nuestro, gracias por enseñar esto a nosotros. Que aunque el mundo dice que ser humildes o manso es para ser débil y un cobarde, tú estás enseñando en la Biblia que las personas que se llamaron humildes y manso tenían la fortaleza a someterse a la voluntad
de ti y para hacer cosas que ningún cobarde podía hacer, Padre nuestro. Y enseñándonos que eso solamente no era en el tiempo de la Biblia, pero hemos visto en nuestro tiempo también, con el ejemplo, con el soldado Desmond Doss, Padre nuestro, que aunque él dijo que yo no voy a matar, porque eso es contra mi convicción, que lo que Dios dice, pero todavía ayudó a 705 soldados heridos de los americanos y también los japoneses que estaban heridos, Padre nuestro, enseñándolo y pidiendo ayuda de ti para ayúdame a conseguir uno más. Eso fue un ejemplo que debemos seguir, Padre nuestro, para ayudar a los demás. Ayúdanos, Padre nuestro, para aprender esos ejemplos y para hacer más humildes, someternos a tu voluntad y seguir adelante ayudando a las otras personas que están alrededor de nosotros, Padre nuestro. Sigue bendiciendo a cada persona que está escuchando y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy y la próxima semana vamos a explorar Jesús y el templo. Cuídate y que Dios te bendiga.